Muchas gracias, señor Asens, señor Echenique, por sus palabras. Yo creo que, un poco por recoger el guante del señor Asens, más que pensar en cómo queremos ser recordados, creo que lo importante es que este Gobierno no olvida para quién gobierna, ¿no? Y es para la clase media trabajadora y para los colectivos más vulnerables. Digo esto porque es verdad que uno de los, digamos, de los componentes de nuestro ADN como formaciones políticas progresistas de izquierdas es el inconformismo, ¿no? El reivindicar siempre algo más. Yo creo que esto es muy importante. Usted ha hecho referencia a las utopías y yo me sumo a ellas. Y también, en fin, usted ha reconocido el trabajo de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos en el Gobierno de España. Yo vuelvo a recordarle, y lo digo además con todo el respeto, que desde luego para mí todos los ministros y ministras son ministros y ministras del Gobierno de España, da igual su afiliación política, ya sea el Partido Socialista o Unidas Podemos, y desde luego tanto Yolanda como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España cuentan con mi apoyo y con mi reconocimiento. Faltaría más. Porque creo que al final, fíjese, señor Asens, a mí me parece que sin duda alguna hay que, y por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Este es el problema que uno tiene, ministro. Lo importante es que he tenido reflejos, sí lo he dicho. Pero, en todo caso, lo que quiero decirles es que en muchas ocasiones, desde las izquierdas, subrayamos más nuestras diferencias que nuestras conquistas comunes, conjuntas. Y yo creo que son muchas. Y creo que hay que ponerlas en valor. Se dice, un giro a la izquierda no es un giro a la izquierda. Bueno, no sé, yo creo que, señorías, si uno analiza de verdad, con objetividad, y seguro que con errores y con dificultades que hemos tenido en estos tiempos tan complejos, todas las políticas que hemos puesto en marcha han sido políticas en favor de la clase media trabajadora de nuestro país. Si se fija, hasta incluso sabiendo eso, nuestro adversario, el Partido Popular y la ultraderecha, más el Partido Popular que la ultraderecha, evita la crítica sobre el contenido de muchas de estas políticas porque sabe que forman parte, digamos, de un sentido común mayoritario que trasciende hasta incluso a los propios ciudadanos, digamos, de afiliación progresista. Lo he dicho en muchas otras ocasiones. Creo que el salario mínimo interprofesional, subirlo a 1.000 euros, es algo que aplauden no solamente los votantes de izquierda, sino también muchos votantes, estoy convencido, de otras formaciones políticas. El que se revaloricen las pensiones conforme al IPC también es una conquista social desde la izquierda para la mayoría social de nuestro país. El que aprobemos una ley de eutanasia o el que efectivamente actualicemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo o aprobemos, miro a la ministra de Derechos Sociales, pues una ley importante como es la ley Rhodes para defender a los niños y niñas y a los adolescentes de todas las formas de violencia, son contribuciones de la izquierda que hacemos a la mayoría social de este país. Y si se fija, al fin y al cabo, la crítica que nos hace la derecha y la ultraderecha es con quién sacamos adelante muchas de estas leyes. Y siempre ponen los ejemplos pues, de los nacionalismos periféricos, cuando en realidad la pregunta de vuelta que tendríamos que hacerle a la derecha es por qué ellos son incapaces de votar este tipo de leyes. Esta es la cuestión. Y si no lo hacen, es porque defienden otros intereses. Y esto creo que estamos de acuerdo ambos, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, cuando hemos planteado el impuesto a las grandes empresas energéticas o también a las entidades financieras, en realidad no es sino pasos coherentes que hemos venido dando desde el principio de la legislatura. Este es un Gobierno, creo que además de los primeros, señor Asens, del mundo, que aprobó un impuesto a las grandes corporaciones digitales, incluso antes de lo que había establecido la OCDE, o incluso antes que muchos países de la Unión Europea. Fuimos de los primeros también en aprobar un impuesto a las transacciones financieras y, evidentemente, pues ahora anunciamos estos dos impuestos. Yo creo que realmente, en fin, son propuestas coherentes con la política fiscal que ha venido manteniendo el Gobierno de España desde el principio de la legislatura. Creo que si hacen no es girar hacia un lado o hacia otro, sino reafirmar un camino que hemos emprendido desde el principio de la legislatura en la justicia fiscal para tener justicia social.
Hemos tenido efectivamente grandes avances en el ámbito de los ERTEs, de los ICOs, de los autónomos, del ingreso mínimo vital. Fíjese, antes, en respuesta al Grupo Parlamentario Popular, pues daba algunos datos, pero creo que también es importante poner en valor el que la solidaridad y la justicia social son más equitativos y más eficaces en la respuesta a las crisis. Y le voy a dar un dato más, ¿no? En la anterior crisis financiera de la pasada década se destruyeron 3,6 millones de empleo y el paro llegó hasta el 27%. Es decir, hubo más de 6 millones de personas desempleadas en el primer trimestre del año 2013. En la crisis financiera, España necesitó 11 años y 10 meses, es decir, 12 años, para volver al nivel de empleo que teníamos en el año 2008. Y acuérdese, porque recordamos cuáles eran las críticas y los comentarios que hacía la derecha, hablaban de que íbamos a tener 6, 7 millones de parados como consecuencia de la caída de 10 puntos del Producto Interior Bruto y antes, al contrario, en 15 meses, no en 12 años, como sí ocurrió durante la crisis financiera como consecuencia de la respuesta que se le dio, España ha recuperado el nivel de afiliación previo y hoy, 2 años después, hay 1 millón de afiliados más a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Y esto es algo que la derecha, por mucho que trate de falsear y retorcer los datos, pues no puede dejar de reconocer, porque a la postre son datos reales que afectan al día a día de nuestros conciudadanos. Tanto usted como el señor Echenique hablan de la defensa y hablan de la seguridad y nos dicen que no se puede invertir más en defensa y menos en justicia social. Yo creo que podemos hacer ambas cosas y creo que además es nuestro deber hacerlo. Fíjese, lo he dicho en mi primera intervención. Creo, uno, que con independencia de lo que pasara por parte de España, al final las consecuencias económicas y sociales de la guerra las íbamos a sufrir y que si no damos una respuesta solidaria y responsable a aquellos aliados, ya no de la OTAN, sino también de la Unión Europea, que nos están pidiendo aumentar su capacidad de disuasión para que el agresor, en este caso Putin, no entre en su territorio y viole, por tanto, la soberanía nacional y su integridad territorial, creo que nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos si no respondiéramos a esa llamada de solidaridad. Y creo que, además, señoría, es nuestro deber, y sobre todo desde las fuerzas de izquierdas, que tenemos la experiencia de lo que ocurrió hace 90 años en nuestro país, cuando los países aliados dejaron a la intemperie y abandonaron a España y nos sumieron en una dictadura fascista durante 40 años, a una época oscura, como usted bien ha antes comentado. Creo que nosotros desde la izquierda tenemos aún un mayor deber, una mayor responsabilidad moral con aquellas personas que ahora mismo en Ucrania están perdiendo la vida o están defendiendo, bueno, pues su nación frente a un agresor como en este caso es Putin. Y en ese contexto creo, señoría, que este Gobierno es un Gobierno que ha apoyado, en fin, la justicia social, las políticas públicas vinculadas con las políticas sociales y que podemos y debemos hacerlo, señoría, apostar por la seguridad y por la defensa de nuestro país. Señoría, el mundo ha cambiado el pasado 24 de febrero. Desgraciadamente es así. Y no es por nosotros. Lo he dicho en muchas ocasiones. Ucrania no era un riesgo, no era una amenaza para Rusia. Y Rusia lo que quiere ahora mismo en Ucrania es lo mismo que ha hecho en Bielorrusia, tener gobiernos títeres, gobiernos que oprimen a sus conciudadanos, gobiernos que persiguen por su ideología y por sus creencias a personas, que las encarcelan, que las torturan, que las matan, y gobiernos, en definitiva, que no respetan la voluntad popular o la libertad, las ansias de libertad de sus conciudadanos. Yo creo que nosotros, señoría, no podemos permanecer al margen, sobre todo desde la izquierda española, y creo que tenemos que abrir un debate sosegado, sereno, pero también honesto con nosotros mismos y con nuestros ciudadanos sobre la necesidad de mejorar y aumentar nuestras capacidades de disuasión. Nadie quiere atacar a nadie, señoría. Nadie quiere atacar a nadie. Si se fija, lo hemos dicho en otros muchos debates, siempre hay guerras, conflictos bélicos entre dos sistemas políticos diferentes, entre autocracias y democracias. Nunca ha habido a lo largo de la historia guerras entre democracias. Piénselo. Y si es así, señoría, lo que tendremos que hacer es aumentar nuestra capacidad de disuasión precisamente para que estos autócratas pues no violen un principio fundamental que nos echó a la calle cuando Estados Unidos vulneró el principio de integridad territorial e invadió un país como Irak. Pues ahora mismo tenemos que hacer lo propio con Ucrania. Y creo, señoría, que esto es algo que tenemos que reflexionar. Y sobre la migración,
Yo lamento mucho que usted haya hecho mención a esas declaraciones que ya ha dicho públicamente en otras muchas ocasiones, en entrevistas, que fue una declaración que hice antes de conocer lo que luego, posteriormente, conocimos. Por tanto, me sirve también este reproche que me hace para volver a recordar cuándo hice esas declaraciones y, evidentemente, lo que he dicho posteriormente cuando he conocido esas imágenes. Pero, en todo caso, señoría, este Gobierno ha sido un Gobierno, mire, de las primeras decisiones que tomé, usted reivindicaba el Aquarius, de las primeras decisiones que tomé después de la moción de censura fue recuperar la universalidad de la sanidad pública para los inmigrantes irregulares, que precisamente quebró esa universalidad la anterior Administración del Partido Popular. Hemos puesto en marcha medidas como la modificación del reglamento para mejorar las capacidades de incorporación laboral de los menores extranjeros no acompañados. O, bueno, pues gracias al buen hacer de SASEMAR, pues a lo largo de estos últimos 4 años hemos rescatado a 128.000 personas, seres humanos, en las costas atlánticas y mediterráneas. Somos de los pocos países, por no decir el único país, creo, de Europa, que no necesita del apoyo de las ONGs para garantizar el que nuestros servidores públicos rescaten en el mar a aquellas personas que estén en riesgo de perder la vida. Y todo eso tampoco nos tiene que sustraer de la exigencia de señalar a los verdaderos culpables. Y los verdaderos culpables son las mafias, señoría. Y son las mafias, señoría. Usted me podrá decir, y yo lo comparto con usted, lo que ocurrió en la frontera con la ciudad autónoma de Melilla es el último capítulo de una tragedia que empieza a muchos kilómetros de distancia y muchos meses antes. Y he puesto el ejemplo en algunas entrevistas que he podido dar a lo largo de estas semanas de Sudán. Un país que tuvo una renta per cápita en el año 2020 de 300-400 euros al año, cuando en Europa, en esos años, pues estamos hablando de una renta per cápita superior a los 30.000 euros al año. Con lo cual, la distancia es tan enorme, tan sideral, que es evidente que, pues en un país que ha tenido un golpe de Estado, que sufre hambrunas, que sufre persecución contra aquellas personas que no piensan como el régimen, que están sufriendo también la desertificación producto del cambio climático, pues es evidente que lo que tienen que hacer, y lo que hacen con razón, es buscar otras oportunidades, y buscan esas oportunidades en Europa. Y yo siempre he defendido, tanto en el Consejo Europeo como en la Cumbre de Rabat, auspiciada por Naciones Unidas, como en todos los foros en los que he hablado de la política migratoria de España, he defendido siempre que la política migratoria no puede ser una cuestión securitaria. No tenemos solamente que hablar de la defensa de nuestras fronteras, que, por cierto, también es una responsabilidad del Gobierno de España, señoría. Hay imágenes también que creo que tienen que ser condenadas por nosotros. No se puede atacar con palos, con hachas, con garfios las fronteras de nuestro país. No debemos, no podemos tampoco desde la izquierda permitir que eso, al final sea una bandera que solamente tenga la derecha. Creo que nuestra responsabilidad es defender las fronteras de nuestro país. Nuestra responsabilidad también, y echo en falta que también usted lo diga, es reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que también fueron heridas como consecuencia de este intento de asalto a la valla violento. Y esto no significa que yo no reconozca el drama humanitario que hay detrás de esta migración irregular, pero creo, como decía antes, que el fenómeno de la migración es tan complejo, tan vidrioso desde el punto de vista de las perspectivas, que un análisis serio tiene también que llevarnos a reconocer que el Gobierno de España tiene una visión completa de un fenómeno complejo como es el de la migración, de ayudar a los países de origen, de ayudar a los países en tránsito y también de integrar a aquellos migrantes que lleguen a nuestro país, ya sea de forma regular o de forma irregular. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo hemos hecho con las modificaciones del Reglamento de Extranjería, de la Ley de Extranjería. Lo estamos haciendo también, señoría, con proyectos que creo que son muy interesantes, no solamente con África, sino también con Latinoamérica, de migración regular circular, para que efectivamente las personas que vuelven a sus países vuelvan con más formación, con capacidad económica para poder emprender negocios y desarrollo económico en estos países. En definitiva, señoría, claro que todo ser humano es un migrante.
Las generaciones pasadas fueron migrantes, las generaciones futuras serán migrantes y nosotros nos debemos a esa migración. Yo, desde luego, señoría, quiero decirlo que en fin, esas declaraciones las hice sin conocer las imágenes. Desde luego las lamento, faltaría más, pero creo que si hacemos un análisis serio y sosegado y honesto desde la izquierda, tenemos que reconocer que este Gobierno es un Gobierno que está haciendo cosas francamente buenas por la migración en nuestro país y también más allá de nuestro país. Sobre Cataluña, usted apelaba a la responsabilidad y también a la audacia o la valentía. Creo que hemos tomado medidas en ese sentido. Espero que podamos convocar la mesa cuanto antes. Sobre la modificación legal que usted me ha dicho, yo siempre he manifestado lo mismo. El Gobierno de España siempre ha manifestado que una de las principales lecciones que tenemos que extraer del año 2017 es que tenemos que homogeneizar la tipificación de determinados delitos a las grandes democracias europeas. El Gobierno de España está abierto a hacerlo, pero tenemos que ser conscientes, señoría, de que yo no veo a día de hoy una mayoría parlamentaria para sacar adelante una reforma que, sin duda alguna, yo desde el principio, y no me escondo, creo que hay que hacer y que antes o después tendremos que hacer en nuestro país. Y bueno, al señor Echenique agradecerle también el tono de sus intervenciones, las propuestas que hace Unidas Podemos. Me comentan que, en relación con la Ley de Vivienda, está en tramitación parlamentaria ahora mismo y, bueno, estamos un poco con las enmiendas de los grupos, también del Grupo de Unidas Podemos. En fin, creo que ya negociamos bastante antes de aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, a ver si, en fin, podemos sacarla cuanto antes. Y en relación con el juego limpio, con la Kitchen y con lo que usted ha comentado, que efectivamente pues yo he conocido hoy, que también he sido objeto de algunas conversaciones, decirle que, por mi parte, toda la solidaridad con las víctimas que han sido objeto de desinformación y de campañas de este tipo. Tienen toda mi solidaridad, faltaría más. Y creo, además, como hemos comentado en algunas ocasiones, recordando las conclusiones de la Comisión Kitchen, que tanto el independentismo catalán como también Unidas Podemos, como también el Partido Socialista, fuimos objeto del trabajo de una policía mal llamada patriótica, que fue utilizada precisamente por la derecha para perseguir adversarios políticos y también para obstaculizar la investigación de la justicia ante casos de corrupción que afectaban a su partido. Y creo que, y usted ha dicho bien, el silencio de la oposición en estos casos tan graves que estamos viendo ahora mismo en los medios de comunicación es una seria advertencia también para los ciudadanos de nuestro país, porque el que no pidan perdón, el que no condenen estas conductas, significa que si llegan alguna vez al Gobierno podrán volver a hacer lo mismo. Y creo que eso tiene que ser una llamada de atención para el conjunto de la ciudadanía española y, sin duda alguna, también una llamada a la responsabilidad del Partido Popular de que digan hoy, aquí y ahora que nunca jamás van a volver a ponerse en manos de personajes como Villarejo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.